Bien, vamos a seguir entonces con el ejercicio número 5, que nos dice: para estudiar el movimiento del agua en el suelo se aplica agua enriquecida con el isótopo estable oxígeno 18. Posteriormente se extrae una muestra de agua del perfil del suelo para determinar qué proporción procede del agua aplicada y cuál corresponde al agua originalmente presente en el suelo. Los análisis isotópicos arrojan los siguientes resultados. Y acá nos da distintos porcentajes de abundancia del isótopo oxígeno 18. Por un lado nos da el agua original del suelo, agua enriquecida aplicada, 2, o sea, agua original del suelo 0,2 y agua extraída del suelo 0,74. Nos pide determinar la fracción de agua enriquecida presente en la muestra utilizando el método del exceso de átomos. Recordamos entonces que para poder calcular el exceso de átomos nosotros tenemos que hacer una corrección. Entonces, a la muestra, o sea, al porcentaje de oxígeno 18 de la muestra, le vamos a restar el porcentaje de oxígeno 18 que está presente en la naturaleza. Por lo tanto, las correcciones que vamos a hacer es: al agua enriquecida aplicada le vamos a restar el 0,2 que habíamos registrado en el original del suelo, y lo mismo vamos a hacer con el agua extraída una vez que el agua enriquecida fue aplicada. O sea que a estos dos le vamos a restar el 0,2 para hacer la corrección. Por lo tanto, acá nos va a quedar un 1,8 y acá nos va a quedar un 0,54. ¿Sí? Estamos hablando de porcentaje del isótopo. Ahora, para nosotros determinar la fracción del agua enriquecida presente en la muestra, vamos a hacer un cociente. Vamos a poner fracción de el oxígeno 18 en la muestra. Y esto va a ser igual a el cociente entre la cantidad del agua extraída y el porcentaje que había en el agua enriquecida que se aplicó. Esto nos arroja un 0,3. Es decir, esto significa un 30% del agua recuperada proviene del agua enriquecida aplicada. O sea, esta va a corresponder a un 30%, o sea, el agua en el agua extraída del suelo, y el agua original va a corresponder a un 70%, ¿sí? 70% del agua que compone la muestra, el agua extraída del suelo, corresponde a la reserva original. O sea, un 30% del agua recuperada fue agua infiltrada el agua enriquecida que se aplicó. Bien, entonces ya está resuelto el tema de la fracción de agua. Vamos a ir con el ejercicio 6. El ejercicio 6 nos pide analizar que durante el análisis de una muestra en arcilla, acá sabemos por difracción por rayos X, ¿sí? Que es un método común para evaluar minerales en el suelo, se observa un pico de difracción a un ángulo de 2 θ, ¿sí? Acá sería 2 θ, lo voy a poner acá, 2 θ igual a 18,4%. Perdón, 18, me quedé con el ejercicio anterior, 18,4 grados. ¿Sí?
utilizando rayos X con una longitud de onda igual a 0,154 nanómetros. Dice, suponiendo que el pico corresponde al primer orden de difracción, n igual a 1, nos pide determinar la distancia interplanar D entre los planos cristalinos responsables de la difracción. O sea, acá tenemos en este esquemita los planos, los que están en celeste es el ordenamiento de los átomos dentro de la estructura cristalina. Acá tenemos que averiguar nosotros tenemos que averiguar la distancia de la distancia entre los distintos planos de la estructura cristalina de la arcilla. Para esto, bueno, si nosotros tenemos 2 tita es igual a 18,4, tita va a ser igual a 18,4 grados sobre 2. Esto nos va a dar 9,2 grados. Ahí ya tenemos tita. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula de Bragg, ¿sí? Para despejar D. Entonces, si tenemos 2D por seno de tita es igual a n por lambda, entonces vamos a tener que D es igual a n por lambda, por la longitud de onda, sobre 2 por el seno de tita. Y ahí ya queda expresada la distancia entre los átomos de las distintas láminas de silicatos que tiene la arcilla. Bien. Ahora el ejercicio número 7, el último. Acá dice 1, pero es el séptimo. Para estimar el índice de área foliar de un cultivo de soja, se mide la intensidad de la radiación fotosintética por encima y por debajo del dosel vegetal. Los datos obtenidos son, y nos da la intensidad de radiación incidente sobre el cultivo, intensidad sub 0, 1200 micromoles por metro cuadrado por segundo. Esta es la intensidad de la radiación incidente, por eso I sub 0. Y la intensidad de radiación debajo del dosel es de 360 micromoles sobre metro cuadrado por segundo. Entonces, con un coeficiente de extinción lumínica del cultivo de 0,K de C igual a 0,8, tenemos que determinar el índice del área foliar. Yo acá ya les pasé, esta es la fórmula que les di en el último trabajo, en donde directamente se relaciona la ecuación de Beer-Lambert con el índice del área foliar para calcular directamente esto es índice de área foliar, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente despejar, ¿sí? I sobre I sub 0, que si recuerdan, esto es la transmitancia, ¿sí? Va a ser igual entonces a E a la menos K por el Leaf Area Index, ¿sí? El LAI o el IAF, como ustedes prefieran. Me va a quedar logaritmo natural entonces de I sobre I sub 0, el logaritmo natural de la transmitancia, va a ser igual entonces sobre menos K a el índice de área foliar, ¿sí? Ahora, para sacar la transmitancia yo voy a hacer porque me pide determinar el índice del área foliar, ya lo tenemos acá, al índice del área foliar, con que ya lo expresen así ya es suficiente.
Y bueno, ustedes pueden concluir el cálculo después, pero el cultivo de porcentaje de radiación interceptada por el dosel me pide acá. El porcentaje de la radiación interceptada por el dosel lo calculamos indirectamente, primero calculando la transmitancia, ¿sí? I sobre I sub 0, que me va a dar entonces 300, tengo que, voy a ver si puedo usar el borrador. Ahí está. Entonces, I, que es de 360 micromol sobre metro sobre segundo al cuadrado, como ya sabemos que es un índice, como los dos tienen la misma, las mismas unidades se cancelan y directamente no las ponemos. 360 dividido 1200. Entonces esto me da 0,3, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que un 30% de la radiación se transmite debajo del dosel, ¿sí? Si acá tenemos este es el dosel, ¿sí? Esta es la superficie del dosel. Tenemos una incidencia y el 30% se transmite y el 70% se intercepta. Es interceptado, el 70% es interceptado por el dosel, ¿sí? Del cultivo. Y ya esto sería todo.